La historia universal nos ayuda a comprender cómo ha evolucionado la humanidad a lo largo del tiempo. Gracias a ella podemos entender los cambios sociales, políticos y culturales que dieron forma al mundo en el que vivimos. Nos permite ser más críticos y reflexivos, aprender de los errores del pasado y valorar los logros alcanzados. También nos ayuda a entender nuestras raíces y a respetar otras culturas y a construir un mejor futuro con base en la experiencia de quienes nos precedieron. ¿Qué es la historia universal? Es el estudio del pasado de toda humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. No se trata solo de recordar fechas y personajes, sino de analizar cómo han cambiado las sociedades, cómo se han conectado entre sí y cómo son esos procesos explican en el mundo en el que vivimos hoy. La historia universal reúne lo político, lo social, lo económico, lo cultural y lo científico, formando un gran relato colectivo. En pocas palabras, es la herramienta que nos permite comprender nuestro origen, interpretar el presente y proyectar el futuro. Antigua. La Edad Antigua inicia en el año 3000 a.C. y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Durante toda la Edad Antigua surgieron las primeras grandes civilizaciones como el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, la Antigua China y la Antigua Roma. Durante este periodo aparecieron los primeros estados centralizados. Se inventó la escritura, se desarrollaron diferentes sistemas políticos que hasta el día de hoy siguen existiendo. Se creó la moneda, que fue un invento muy importante para el comercio, y se idearon cientos de avances técnicos que permitieron el desarrollo económico y cultural de la humanidad. Algunas características principales de la Edad Antigua: se puede destacar que durante todo el periodo surgieron las primeras civilizaciones que conforman estados centralizados, con jerarquización social, imposición de tributos y apropiación de excedentes de producción. Entre sus civilizaciones más importantes que tuvo la Edad Antigua fue el Antiguo Egipto, las ciudades-estados sumerias, la cultura griega, el helenismo y la civilización romana. También durante todo este periodo surgieron y se expandió la religión judía y cristiana. Uno de los elementos más importantes y característicos principales de la Edad Antigua fue la escritura, ya que fue el hecho fundamental de que los historiadores utilizan para marcar de manera general el comienzo de la Edad Antigua. Su importancia radica en la posibilidad de conocer con mayor profundidad a las sociedades del pasado. Las fuentes escritas permiten a los historiadores conocer cómo se administraron los estados de la antigüedad, cómo eran sus leyes, cuáles eran sus mitos o creencias religiosas, o cómo eran las relaciones entre las élites de poder y el resto de la población. Los sistemas de escrituras más antiguos fueron creados por los sumerios y los egipcios. Se cree que estos sistemas fueron creados de manera independiente, que fueron desarrollados tecnológicos autónomos de cada una de estas sociedades. La Edad Medieval es el periodo histórico europeo entre el siglo V y el XV, que inicia con la caída del Imperio Romano en Occidente en el 476 y termina, según distintas visiones, con el descubrimiento de América en 1492 o la caída del Imperio Bizantino en 1453. Se caracterizó por el feudalismo, la expansión del cristianismo bajo la fuerte influencia de la Iglesia Católica, y se divide en Alta Edad Media. Algunas características principales son el feudalismo, un sistema social, político y económico basado en la posesión de la tierra y relaciones del vasallaje entre señores y siervos. Otro es el desarrollo urbano y comercial. En la Baja Edad Media se revitalizó el comercio y surgieron las ciudades y la clase de la burguesía. Sociedad estamental. Estaba conformada por 3 estamentos principales:
las cuales son la nobleza, el clero y los campesinos, quienes trabajaban la tierra. Ruralización. La vida se desarrolló en gran medida en el campo con una economía agraria. Expansión del cristianismo. La Iglesia jugó un rol crucial en la difusión y consolidación del cristianismo en Europa. La Edad Moderna fue un periodo histórico entre el siglo XV y el siglo XVIII caracterizado por el surgimiento de la razón, la ciencia y la consolidación de los estados y nación, reemplazando el orden feudal de la Edad Media, marcada por el Renacimiento, la Revolución Científica y la Ilustración. Esta época culminó con eventos como la Revolución Francesa en 1789, que sentó las bases del mundo contemporáneo. Algunos puntos de la época moderna fueron la aparición de monarquías fuertes, que se consolidaron monarquías autoritarias, que sometieron la nobleza, centralizaron el poder, unificaron las leyes y desarrollaron una administración gráfica y una burocracia eficiente. También el desarrollo de la ciencia y la razón, que se fomentó el pensamiento racional y el desarrollo del método científico, sentando las bases para la revolución científica. Y descubrimientos geográficos expansivos. La invención de la imprenta facilitó la difusión de ideas y los descubrimientos geográficos como el de la América impulsaban el comercio y la búsqueda de nuevas rutas y mercados alrededor. Época contemporánea. La época contemporánea inicia a finales del siglo XVIII, alrededor de 1789, con la Revolución Francesa. Este periodo marca un antes y un después en la historia, ya que dio paso a grandes transformaciones políticas, sociales y tecnológicas que siguen presentes en nuestra vida cotidiana. En la política, las revoluciones fueron clave. Por ejemplo, la Revolución Francesa acabó con el poder absoluto de los reyes y dio origen a ideales como libertad, fraternidad y la igualdad. En América, países como México, Argentina y Colombia comenzaron sus luchas de independencia, buscando construir naciones libres del dominio europeo. Al mismo tiempo, en la economía y la tecnología surgía la Revolución Industrial. Inglaterra fue la cuna de este cambio. Fábricas, máquinas de vapor, ferrocarriles y barcos transformaron la manera de trabajar y de vivir. Con el paso del tiempo llegaron inventos como el teléfono, la electricidad, el automóvil y el avión, que acercaron más al mundo. En el siglo XX, la computadora e Internet revolucionaron la comunicación y la globalización. La sociedad también cambió profundamente. Durante esta época surgieron movimientos sociales que defendían los derechos de los trabajadores, la abolición de la esclavitud y la igualdad de género. El feminismo, por ejemplo, luchó por el voto y la participación de la mujer en la vida pública. La educación y la ciencia se expandieron llegando a cada vez más personas. Como es de esperarse, la época contemporánea no estuvo libre de conflictos. En el siglo XX estuvo marcado por 2 guerras mundiales, que dejaron millones de muertos y destruyeron países enteros. Más tarde, la Guerra Fría dividió al mundo en 2 bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, también surgieron organismos internacionales que buscaron la paz y la cooperación. La época contemporánea es el reflejo de una humanidad en constante transformación. Sus avances, luchas y conflictos nos han llevado a la sociedad en la que vivimos hoy y nos plantean grandes preguntas sobre el mundo que queremos construir para el futuro.